además de repasar las fuerzas anteriores, vamos a trabajar la quinta y última fuerza que nos faltaba, que era la fuerza elástica, que es una fuerza igual, es súper importante, que también debemos manejar, porque también es una de las fuerzas que podemos encontrar en situaciones de la vida cotidiana. Así que nos vamos con, nuevamente, tipos de fuerzas, chiquillos, y no vamos a ver todas las fuerzas del día de hoy, las que vimos la otra vez. Nos vamos a centrar en las que son más matemáticas, es decir, en las que estuvimos trabajando con matemática en la clase anterior, que correspondían a la fuerza peso y la fuerza de roce. Vamos a repasarlas con ejemplos para cada una, para que no quepa ninguna duda, y así podemos avanzar también a la última fuerza que tenemos, que es nueva, que es la fuerza elástica. Así que eso. Repasamos entonces, chiquillos, los tipos de fuerza que estuvimos viendo en la clase anterior y lo vamos a complementar con ejemplos matemáticos nuevamente para que no nos quepa ninguna duda de cómo resolver estos ejercicios. De esta manera, chiquillos, partimos con la fuerza peso, que dijimos en la clase anterior que correspondía a la fuerza de atracción gravitacional de un planeta, puede ser la Tierra, como otro planeta, otro cuerpo celeste que posea este campo gravitacional. Y la fuerza peso o fuerza de gravedad siempre va a corresponder a la fuerza con que los cuerpos son atraídos hacia su centro. Los cuerpos son atraídos hacia el centro del planeta, de la Tierra o cuerpo celeste. Siempre apuntando hacia abajo, porque siempre el centro del planeta o del lugar va a estar bajo nosotros. Así que es importante tener claro que siempre lo vamos a encontrar bajo nosotros, ese centro. ¿Peso y masa son lo mismo? Recordemos que no. Recordemos, chiquillos, que el peso corresponde a la medida de la materia de un cuerpo, la cantidad de materia de un cuerpo, que no cambia entre planetas. Es decir, la masa corporal, la masa de un objeto, se mantiene constante entre todos los planetas, mientras que el peso es cuánta gravedad se ejerce sobre un objeto, que queda determinado por la multiplicación de la masa por la gravedad, como lo vimos. Entonces, para calcular peso siempre es multiplicar la masa por la gravedad del planeta en el que estemos. Puede ser también un satélite natural como nuestra Luna o alguno de los satélites naturales que rodean los planetas. Recuerden que Luna solamente se le puede decir a nuestro satélite natural. El resto tiene sus propios nombres. Masa, la masa, chiquillo, va a ser siempre invariable, es decir, da lo mismo en qué planeta estemos, siempre la masa va a ser la misma, mientras que el peso es la fuerza de gravedad del objeto. Así que hay que marcar la diferencia. De todas maneras. Sofi, esta también es de la clase anterior, en la materia de la clase anterior, así que igual va a estar subida en los videos para que igual la puedas revisar otra vez, por si acaso. Así que estamos haciendo solo un repaso de estas y recordándole esta materia de peso. Entonces, recuerden, masa no varía entre los planetas, el peso sí, porque el peso depende de la masa, que no varía, y de la gravedad, que sí varía entre un planeta y otro. Entonces, partimos recordando entonces que el peso va a ser la multiplicación de la masa por la gravedad del planeta. Y esa es la expresión que vamos a ocupar para resolver distintos ejemplos. No olvidando, chiquillos, la gravedad de los planetas, donde sabemos que la de nuestro planeta Tierra está cercana al 9,8 metros por segundo al cuadrado, y que cada planeta posee su distinta gravedad, y colocamos la Luna, nuestro satélite natural, abajo, porque es importante también conocerla, saber, chiquillos, que la gravedad de la Luna es aproximadamente 6 veces menos que la gravedad de nuestro planeta, así que es importante ahí tenerlo claro, y que la gravedad el planeta con la gravedad más parecida a la nuestra es Saturno, ya que está en 9,1, y el planeta que tiene mayor gravedad es Júpiter, porque sabrán que Júpiter es uno de los planetas, es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Así que ahí tiene una relación prácticamente directa. Entonces, cada planeta tiene su gravedad distinta, por ende, el peso que calculemos, la fuerza de gravedad que tenga cada planeta, va a variar dependiendo del lugar del planeta del sistema solar en el cual nosotros nos encontremos, o en el satélite natural que nosotros nos encontremos. Así que es importante tener claro, chiquillos, esa diferencia. Vamos a ver ejemplos, chiquillos, de peso, para que no se nos olvide, para que volvamos a repasar estos conceptos, para que
refresquemos la memoria también y los volvamos a trabajar y no se nos vayan a olvidar. Así que veamos de inmediato, volvemos a tener nuestra pizarrita por aquí, un ejemplo de fuerza-peso. Por aquí está. Dice, una astronauta de 51 kilogramos realiza pruebas en una estación espacial simulando las condiciones y gravedades de diferentes planetas. A partir de lo anterior, determine, por una parte, el peso del astronauta en nuestro planeta. Es decir, sabemos que la masa de la astronauta va a ser 51 kilogramos. Y que la gravedad en nuestro planeta, ese G, va a ser de 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Esos van a ser los datos que con los que vamos a partir. ¿Qué nos piden en la letra A de nuestro ejercicio? Lo primero que nos piden es calcular el peso del astronauta en nuestro planeta. Es decir, lo primero que vamos a determinar en la letra A va a ser el peso del astronauta en nuestro planeta. Para ello, chiquillos, vamos a tener que entonces realizar la multiplicación de la masa por la gravedad de nuestro planeta. Ese es un cálculo que ya manejamos, hacerlo rápido, sería la masa por la gravedad de la Tierra. Entonces voy a agrandar esto, chiquillos, para que sea un poco mejor. Ahí sí. Entonces, chiquillos, ¿alguien le puede decir a la Cata Garrido que se vuelva a conectar porque no se quedó pegado su conexión? Le voy a decir a la Cata Garrido que se vuelva a conectar porque no pudo entrar, porfis. Gracias, ahí parece que le avisaron. Bien, entonces el peso del astronauta en la Tierra va a ser 51 por 9,8. Ese va a ser el peso del astronauta en nuestro planeta. Esa va a ser la letra A. Entonces, multiplicamos, chiquillos, 51 por 9,8 y nos da aproximadamente 499,8, y como el peso es un tipo de fuerza, lo determinamos con los newton. Ahí tenemos directamente, chiquillos, ahí sí, calculamos el peso del astronauta en nuestro planeta, que sería la masa del astronauta por la gravedad de nuestro planeta, que serían 9,8. Multiplicamos eso, chiquillos, y obtenemos los 499,8 newton de peso. Ese es un cálculo rápido, chiquillos, simplemente de la fórmula. Veamos la letra B. Hay una letra B en este ejercicio. Dice, si en un simulador el astronauta pesa 188,7 newton, ¿en qué planeta estaría simulando estar? Entonces, tenemos nuevamente estos datos. Nos dan el peso del astronauta en este simulador, que sería 188,7. Me quedó medio mal escrito. 188,7. Y tenemos la masa del astronauta. Nos faltaría la gravedad, porque como está simulando estar en otro planeta, no estamos ocupando entonces la gravedad de la Tierra. Estaremos ocupando la gravedad del planeta que simula. Entonces, si pesa eso y tiene esa masa, que es siempre constante, nos va a faltar la gravedad del planeta. Sabiendo la gravedad del planeta, vamos a saber qué planeta estaba simulando. Entonces, se va entendiendo. Como nos piden saber en qué planeta está, debemos conocer la gravedad del planeta en el que está, porque sabemos el peso del astronauta y sabemos la masa del astronauta, que es constante. No ocupamos 9,8 porque como está simulando estar en otro planeta, ocupamos otra gravedad. Por ende, tenemos que despejar esa gravedad para saber en qué planeta estaba simulando estar la astronauta. Y como dice el Nico, se divide. Se pasa dividiendo el 51 para la izquierda, entonces dividimos 188,7 partido por 51. Y eso nos va a dar la gravedad del planeta que estamos tratando de averiguar. Si dividimos esos dos, chiquillos, 188,7 dividido 51, nos da 3,7. Nos da 3,7 metros partido segundo al cuadrado. Así, sin más, chiquillos, no nos da mucho. No nos da mucha información. Pero, si volvemos a la diapo anterior,
dónde estaban las gravedades de los planetas, vamos a poder averiguar qué planeta era el que estaba simulando el astronauta. Entonces, ¿me pueden decir, chicos, qué planeta estaba simulando entonces el astronauta es el que estaba, según la gravedad que nos acaba de dar? Pueden identificar, chiquillos, aquel planeta. Como dice la Laura, y el Nico efectivamente corresponde a la gravedad de Marte. Exactamente, entonces, con ese peso y con esa masa, la gravedad que estaba simulando era la de 3.7, que corresponde a la gravedad del planeta Marte. Entonces, cuando nos pregunten en qué planeta está, y nos dan el peso de la persona y su masa, despejamos la gravedad que está sintiendo esta persona, y según el resultado que nos dé, buscamos en la tablita que tenemos aquí de gravedades a qué gravedad corresponde y a qué planeta estamos haciendo referencia. Entonces, ahí esta astronauta estaba simulando encontrarse en el planeta Marte. Hubiese dado otro valor, chiquillos, tendríamos que haber dicho otro planeta. Y si no nos daba exacto, decíamos que aproximadamente se parece a la gravedad del planeta. Si no hubiese dado, por ejemplo, no sé, 3,69, 3,68, que es muy cercano a 3,7, decíamos entonces que se parecía, era prácticamente igual a la gravedad del planeta Marte. Así que tenemos dos casos, chiquillos, dos ejemplos de ejercicios con el peso, donde tengamos que, por una parte, despejar directamente el peso a través de la fórmula del peso, o despejar una de las variables que tiene, en este caso la gravedad, que nos va a servir, en este caso, para identificar que el astronauta se encontraba simulando estar moviéndose en el planeta Marte. Así que eso, chiquillos. Por esa parte, son los tipos de ejercicios que podrían aparecer en la guía con respecto a lo que es el cálculo de la fuerza peso, el peso de un objeto. Así que este tipo de ejercicios así pueden salir, puede también que algún ejercicio nos den el peso y la gravedad y nos falte la masa, despejamos de esta misma manera, pasando, dividiendo de la derecha hacia la izquierda. Así que ahí tenemos situaciones que nos van a servir para comprender mejor lo que es el peso. Y si se fijan, la misma masa de la persona, pero si cambiamos de planeta, el peso, la fuerza de gravedad cambia. En la Tierra tiene casi 500 newtons, mientras que en Marte tiene alrededor de 188 newtons de peso. Se dan cuenta que el peso varía entre planetas, pero la masa del astronauta se mantiene constante. Así que es importante tener ese detalle ahí y no confundirnos entre peso y masa, ya como señalamos hace un momento atrás, el peso es constante entre los planetas, mientras que la masa es la constante entre los planetas, mientras que el peso va a variar según la gravedad que posea cada planeta del sistema solar o los satélites naturales. Es importante, chiquillos, hacer hincapié en esto porque generalmente se habla solamente de la gravedad de la Tierra. Se piensa muchas veces se tiende a confundir que el peso es solamente una característica propia de nuestra gravedad, pero también los otros planetas poseen su propia gravedad, por ende en ellos también podríamos tener un peso distinto al que tenemos aquí. Así que es importante tener claro eso porque muchas veces en algunas partes se concentra todo en el análisis de la gravedad terrestre. Mis chiquillos, vamos a pasar a la otra fuerza que estuvimos trabajando la otra vez, que era la de peso o fricción, que recordemos, chiquillos, siempre corresponde a la posición que una superficie ejerce a que un cuerpo se mueva alrededor de ella. Va a depender este roce, chiquillos, de la rugosidad del material. Este coeficiente de roce, es decir, entre más rugoso sea el material, más va a costar moverlo, porque más se va a oponer este material a que el cuerpo se mueva sobre él. Entonces, un material con mayor roce va a hacer que se dificulte más el movimiento del objeto sobre él. Y la forma de determinar este roce va a quedar dado por el coeficiente de roce, es decir, este valor que determina qué tan rugoso, qué tan dificultoso es moverse sobre la superficie, la masa del objeto y la gravedad, porque si el cuerpo tiene mayor masa, pesa más también porque está asociada a la gravedad. Si el cuerpo tiene mayor masa, mayor peso, por ende, la superficie va a generar mayor oposición porque el cuerpo, por así decirlo, va a arrastrarse más sobre la superficie, haciendo entonces que se genere mayor roce. Si uno arrastra más los pies o uno pesa más, arrastra más y genera mayor fricción sobre las superficies, las distintas superficies. Entonces,
el roce, la fuerza de roce, opuesta siempre en sentido contrario a la fuerza aplicada, va a ser la multiplicación del coeficiente de roce por la masa por la gravedad. Simbolizado, chicos, con FR, siempre con F minúscula para diferenciarla de otras fuerzas. Pero, profesor, ¿puede funcionar a la inversa cuando uno tiene zapatillas que no se resbalan tanto? Efectivamente, porque si el material de la zapatilla es un material con alto roce, es decir, tiene una, se llama este material antideslizante, el roce que nosotros generemos en la superficie, o que la superficie que tiene sobre nosotros, va a ser mayor. Si la zapatilla está construida con un material antideslizante, o que no deslice tanto, el roce que va a generar con la superficie va a ser más alto. Entonces nos va a costar más resbalarnos. No sé si se entiende, Eric, esa parte al revés. Porque decimos que hay que poner en contacto la superficie con otro material. Entonces, si el material tiene mucho roce, la superficie obviamente va a generar mayor roce con él. Es como acción y reacción. Entonces, también funciona a la inversa. Es decir, puede que la superficie tenga alto roce o que el material también lo tenga. Cualquiera de los dos, la superficie o el material, pues sean un roce muy alto, va a hacer que la fuerza de oposición, esta fricción, sea más alta. Claramente, una zapatilla antideslizante con material antideslizante va a hacer que la superficie genere más roce porque van a interactuar con un material que cueste más que se deslice. Entonces, como dijimos, el roce, la fuerza de roce va a corresponder a esta oposición al movimiento y vamos a descubrir que existen dos tipos de oposición al movimiento, ya sea cuando el cuerpo se empieza a mover o cuando el cuerpo está moviéndose sobre la superficie. Entonces, las fórmulas eran las mismas, si se recuerdan, chiquillos, solo cambia el coeficiente. El coeficiente de roce estático, chiquillos, corresponde al coeficiente que aparece con la fuerza de roce estático. ¿Cuál sería este, chiquillos? La fuerza que aparece cuando un cuerpo intenta empezar a moverse en una superficie. Es decir, cuando un cuerpo se encuentra en reposo, está siendo víctima de una fuerza de roce estático, un roce, una fricción con la superficie que evita que el cuerpo resbale y se mantenga en reposo. Es decir, que no pueda empezar a moverse. Es esta oposición a que un cuerpo se empiece a mover en la superficie. Por eso se le llama estático, es decir, está presente esta fuerza de roce solamente cuando el objeto se encuentra en reposo, es decir, cuando el objeto no se mueve en la superficie y no intenta moverse en ella, sino que quiere empezar a moverse en esa superficie. Entonces, el mismo coeficiente de roce, perdón, ahí se me cambió, dice el mismo coeficiente de roce, la misma masa y gravedad, solo que ahora hablamos de coeficiente estático. Mientras que el cinético, que se abrevia con la letra FK, K por kinetic, por cinético, corresponde a la oposición a que un cuerpo se siga moviendo con velocidad constante en una superficie. Es decir, por ejemplo, en ese ejemplo que acaban de ver, de esa mujer que está tirando este bloque, ese roce cinético aparece cuando el bloque se empieza a mover, cuando se está moviendo. Es decir, ese roce cinético solo aparece cuando el cuerpo está en movimiento y aparece cuando la superficie quiere intentar que no se mueva tanto. Entonces, a diferencia de la situación anterior, donde el coeficiente de roce estático solo aparece cuando el cuerpo está en reposo, es decir, que impide que se empiece a mover, en el caso del estático, el coeficiente de roce estático solo está presente cuando el cuerpo intenta seguir moviéndose, se quiere seguir moviendo con la misma velocidad. Es decir, el estático solo aparece en el cuerpo en reposo y el cinético solo aparece en el cuerpo en movimiento. La misma expresión matemática, chiquillos, solamente que cambiamos coeficiente de roce estático con cinético. Recordad, chiquillos, también que el coeficiente de roce, el valor del coeficiente de roce, va a variar entre 0 y 1, siendo el 1 el mayor roce y el 0 el menor roce, el coeficiente. A ver qué dice, profe, ¿qué significa la letra que está al lado de la F?
En el caso de la R, es fuerza de roce. La que está con E, FE, era fuerza de roce estático, mientras que la FK corresponde a la fuerza de roce cinético, Nico. Laura, profe, ¿la fuerza que uno ejerce sobre el cuerpo no es relevante? No lo es. Porque lo que importa aquí es la reacción, que sería en este caso el roce. Pero antes que se viene escrito hace un rato y no lo vi la pregunta, Nico y Laura, y les respondo. Entonces, la FE corresponde a fuerza estática, mientras que la FK es fuerza cinética. La U es el coeficiente de roce, M la masa y G la gravedad. Donde si es UK es coeficiente de roce cinético y cuando es con E es coeficiente de roce estático. Entonces, K de cinético, E de estático. Recuerden esa diferencia. Estático cuando el cuerpo está en reposo, cinético cuando el cuerpo está en movimiento. Entonces, cada vez que apliquemos una fuerza sobre un objeto, lo que va a importar en este caso va a ser la oposición al movimiento, que en este caso sería la fuerza de roce, que puede ser estática o cinética, dependiendo si el cuerpo se mueve o no. Así que veamos ejemplos de esto, de estas fuerzas. Ejemplos de ejercicios de fuerzas de roce, que es importante también que lo trabajemos y lo comprendamos a la perfección. Así como lo hicimos con el caso de la fuerza de peso, vamos a hacer lo mismo también para aclarar las dudas que podamos tener ahí en los ejemplos de fuerza de roce, sea estática o sea cinética. Vamos a un ejemplo entonces. Un niño de 28 kilogramos se encuentra patinando sobre un piso de madera. Está jugando ahí con calcetines y se pone a deslizarse sobre el piso de madera, puede ser un piso flotante o un piso de madera antiguo. Determine su fuerza de roce cuando se encuentra en reposo. Es decir, vamos a necesitar de la expresión de fuerza de roce constante por masa por gravedad. Y debemos tener claros los datos que nos dan. Nos dicen por una parte que, vamos a encerrar esto para que no se nos olvide, recuerden que cuando ahí colocamos la E o la K dependiendo si es cinético o estático. Entonces, nos dan la masa del niño, que es de 28 kilogramos, y aquí recordamos algo que dijimos en la clase anterior, que si no nos dicen el planeta en el que estamos, asumimos de inmediato que nos encontramos en el planeta Tierra. Entonces, cada vez que en un ejercicio de peso, de roce o de algún caso no nos mencionen la gravedad, nosotros asumimos de inmediato que estamos en el planeta Tierra, por ende, la gravedad siempre va a ser de 9,8. Entonces, y nos dan el coeficiente de roce estático, porque el cuerpo, cuando está en reposo, que sería de 0,52. El coeficiente de roce, chiquillos, no tiene unidades, así que no nos preocupamos de ellas. Un valor constante sin unidades. Vamos a la pizarra. Ahí está. Ahí sí. Lo que nos piden en la letra A, que nos piden en la primera parte del ejercicio, nos piden por una parte determinar la fuerza de roce cuando el cuerpo está en reposo, es decir, nos piden la letra A, la fuerza de roce estático. Entonces sería el coeficiente estático por la masa por la gravedad. Entonces tenemos que despejar por los datos que nos dan. En este caso, la masa, el coeficiente de roce, perdón, estático sería 0,52. La masa sería de 28 y la gravedad sería de 9,8. ¿Cierto? Coeficiente de roce por la masa por la gravedad. Multiplicamos estos tres datos, chiquillos, y nos da que la fuerza estática, o sea, el roce estático, o sea, el roce que impide que el niño se pueda mover sobre esta superficie, es de 142,68 newton. Entonces, ¿qué significa que tenga esta fuerza de roce estático con la superficie, chiquillos? Que para que el niño pueda moverse sobre esta superficie, debe con sus pies generar una fuerza de roce mayor a esta para vencer el roce. Nosotros con la fuerza de nuestros pies podemos generar fuerzas muy grandes para movernos,
Y si queremos vencer el roce estático, es decir, el roce que nosotros generamos con la superficie cuando estamos en reposo, si queremos sacar nuestros pies del reposo, debemos vencer ese roce generando una fuerza con nuestro cuerpo mayor a estos 142 y un poco más de Newton. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que para que un cuerpo pueda moverse en una superficie que tiene roce, debe vencer siempre el roce, es decir, generando un roce mayor a él. Si no lo hace, el cuerpo, por más que lo intentemos mover, no saldrá de ese lugar porque no vencemos ese roce. Es importante, chiquillos, tener claro eso, que para que un cuerpo se mueva en una superficie, necesariamente debemos vencer el roce que ésta genera con nosotros en este caso. Es importante marcar esa diferencia y tenerlo claro. Entonces, para la letra B. Vamos a ver qué pasa con la letra B. Dice, si pudiéramos determinar el roce cinético, y este equivale a 120,7 Newton, determina el coeficiente de roce en esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a conocer el coeficiente cinético, que se determina como el coeficiente cinético por la masa por la gravedad. El encabezado dice que podemos conocer esta información y sabemos que ese coeficiente, esa fuerza cinética era de 120,7. Y nos piden determinar el coeficiente de roce. ¿Qué quiere decir esto? Nos faltaría nos faltaría el coeficiente de roce cinético que no lo dan. Entonces, quedaría el coeficiente por la masa del niño que la conocemos, que era 28, y por la gravedad. Entonces, tendríamos que, si conocemos la fuerza cinética, la masa ya la sabemos de siempre, y la gravedad seguimos asumiendo que estamos en la Tierra, nos faltaría el coeficiente de roce. Ese lo podemos despejar de la ecuación. Primero, como siempre seguimos el orden de prioridad de operaciones, multiplicamos estos dos de aquí, y el resultado lo pasamos dividiendo hacia la izquierda. Entonces, 120,7 sería la constante, y multiplicamos el 28 por el 9,8. Eso nos da 274,4. Entonces, a ver, te dio 252, Eric. Voy a revisarlo de todas maneras. 28 por 9,8 da 274,4. Revisa ahí tus cálculos, Eric. Entonces, al igual como lo vimos en el ejercicio de la parte anterior, ese 274,4 debe pasar hacia la izquierda dividiendo. Entonces, si dividimos 120,7, lo dividimos con 274,4, vamos a obtener el coeficiente de roce. 120,7 dividido 274,4 nos da aproximadamente 0,43. Y eso sería nuestro coeficiente de roce cinético. Entonces, vamos a encerrar esta parte final para que esté la respuesta. Tenemos la fuerza de roce cinético que la dan, y ya sabíamos la masa y sabíamos la gravedad, porque asumíamos, al no decirnos el planeta, asumíamos que estábamos en la Tierra. Entonces, simplemente despejamos la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Primero, dejamos la incógnita sola y positiva, es decir, primero multiplicamos estos datos, nos daba eso de aquí, y luego ese dato que multiplicaba la incógnita pasa hacia la izquierda, dividiendo. Dividimos estos datos y nos da que aproximadamente el coeficiente de roce cinético, en este caso, sería de 0,43. Entonces, comparemos. ¿Qué coeficiente de roce es mayor? ¿El estático o el cinético, chiquillos? Según los resultados que acabamos de obtener. ¿Qué coeficiente de roce sería mayor en este caso? ¿El estático o el cinético? Según la información que tenemos aquí. El estático, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso? Que el coeficiente estático es mayor. Que el coeficiente estático sea mayor significa que al niño le va a costar más sacar los pies del reposo, o sea, empezar a moverse en la madera, que moverse en ella. ¿Por qué?
Porque estando en reposo, la superficie genera más roce que cuando está en movimiento. Y eso lo podemos ver también en las fuerzas. Fíjense, la fuerza estática es de 142, mientras que la fuerza cinética es de 120. ¿Qué quiere decir? Que para vencer el roce estático hay que hacer más fuerza que para vencer el cinético. Exactamente, como dice la Laura, le va a costar más empezar a moverse que seguir moviéndose. ¿Por qué? Porque deben vencer mayor roce estático que cinético. Entonces ahí estamos interpretando un poco los resultados y también eso lo tienen que ir teniendo claro ustedes. Si tenemos más roce cinético que estático, significa que nos va a costar más movernos que que empezar a movernos. Entonces ahí marcamos diferencias bien importantes entre los dos tipos de roce, estático y roce cinético. Entonces, roce estático, si es mayor, cuesta más empezar a moverse. Si el cinético fuera mayor, cuesta más seguir moviéndose en una superficie. Por lo general, chiquillos, por lo general, no digo que sea todos los casos siempre, los coeficientes estáticos son mayores que los cinéticos. Hay algunos casos, que voy a buscarlos porque no los recuerdo ahora, donde hay roces cinéticos mayores, es decir, cuesta más moverse en la superficie. Pero lo importante, chiquillos, es que entiendan cómo resolver los ejercicios siempre siguiendo la misma idea, y si se dan cuenta, estamos manteniendo el método de resolución parecido al que ya habíamos visto con el peso, solo que le agregamos ahora a la multiplicación el coeficiente de roce. Claro, con eso, chiquillos, no queda ninguna duda por lo que estoy viendo. Vamos a pasar a la última fuerza, una fuerza nueva, una que no habíamos visto antes, que corresponde a la fuerza elástica. Habíamos hablado, chiquillos, del movimiento de los cuerpos, habíamos hablado de las fuerzas de peso, habíamos hablado de la tensión de las cuerdas y habíamos hablado del roce. Habíamos hablado, chiquillos, cuando nos referimos a las cuerdas, de que las cuerdas eran inextensibles, es decir, que la cuerda no cambiaba su largo cuando la tirábamos. ¿Por qué? Porque ese caso, donde un material cambie su forma cuando se estira o se contrae, entramos a hablar ya de un resorte o de un elástico. Nosotros cuando aplicamos una fuerza en un elástico o en un resorte, cualquiera sea el caso, un resorte o un elástico lo vamos a tratar de la misma manera, nosotros estamos cambiando su largo original. Y si se han fijado, chiquillos, cuando ustedes juegan con resortes o con elásticos, llega un punto en donde el elástico, uno siente ese típico tirón, que está tirante. Cuando uno siente que el elástico está tirante, o siente ese tirón cuando uno lo está estirando, estamos empezando a ser víctimas de la llamada fuerza elástica. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica va a ser la fuerza de reacción natural de un cuerpo elástico, en este caso un resorte o un elástico común, que se genera para poder devolver este material a su forma original. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy tirando el resorte hacia allá, el elástico, para volver a su forma natural, deberá hacer una fuerza elástica en sentido opuesto, para volver a su tamaño original. Denme un segundo, chiquillos, vuelvo enseguida, les voy a mostrar un ejemplo. Ya, ahora sí, chiquillos. Aquí tenemos un elástico, que puede ser cualquier materia, si se aplica en un elástico bastante grueso, que hay que tratar también que se nos rompa. Supongamos que tenemos aquí el elástico, lo tenemos ahí, y colgamos un cuerpo en él. Uno cuando tira el elástico siente ese tirón, esa fuerza que lo revuelve. Si yo tiro hacia abajo el elástico, en sentido contrario, es decir, por ejemplo, lo vamos a marcar aquí. Si yo hago la fuerza hacia abajo, denme un segundo, chiquillo, lo voy a marcar con colores. Si yo tiro hacia abajo, con el que sería la fuerza con la que tiro hacia abajo sería el azul, la flecha roja representaría la fuerza elástica. ¿Por qué? Porque la fuerza que va en sentido contrario hacia donde yo tiro y que es la fuerza que el elástico estaría haciendo para volver a su forma original. Si yo colgara un objeto de aquí, si yo colgara un objeto a este resorte, a este elástico, va a salir lo mismo.
el peso del cuerpo estaría empujando el cuerpo hacia abajo y la fuerza elástica sería en sentido contrario para devolverlo a su forma original. Siempre, sea que el elástico esté también en esta posición, la fuerza elástica siempre va a ser en el sentido opuesto hacia donde yo estoy tirando. Es decir, si yo tiro hacia allá, la fuerza elástica va a ser en sentido contrario. Lo mismo si estuviera para el otro lado. Si yo tiro hacia la izquierda, la fuerza elástica va a volver a su posición original al material. Entonces, siempre la fuerza elástica va a ser una fuerza de reacción, de oposición hacia donde estamos tirando este resorte o este elástico, ya que esta fuerza va a ser una oposición natural al movimiento y que lo va a devolver a su tamaño y forma original. Profe, ¿y si se tira por ambos lados? Buena pregunta, Laurita. Van a haber dos fuerzas elásticas. Si tiramos por ambos lados, van a haber dos fuerzas elásticas. Una por el lado izquierdo y una por el lado derecho, y ambas van a devolver al objeto a su posición original. Es decir, si tiramos hacia ambos lados, en el lado contrario, por ejemplo, si tiro por el lado derecho, la fuerza elástica sería hacia el lado izquierdo. Si tiro sobre el lado izquierdo, aparece otra fuerza elástica que iría hacia el lado contrario. Es decir, si tiramos hacia ambos lados, se generan doble fuerza elástica, pero siempre apuntando hacia la forma original. Si yo los tiro así, la fuerza elástica va a apuntar hacia adentro para que el elástico vuelva a su posición original. ¿Se entiende, Laura? Ya, genial. Entonces, como dice ahí abajo, chiquillos, los resortes elásticos siempre ejercen fuerzas contrarias al desplazamiento. ¿Por qué? Porque siempre las fuerzas elásticas en los resortes o elásticos van a hacer que el cuerpo vuelva a su forma original. No lo menciono en la diapositiva porque no lo van a ver, chiquillos, pero aparece lo que se llama el llamado límite elástico. ¿Cuál es este límite elástico? Es la fuerza máxima que nosotros podemos generarle a un resorte sin romperlo. Si nosotros pensemos ese límite elástico, el resorte se va a romper por él. ¿Y qué pasa ahí? Cuando vencemos el límite elástico, la fuerza elástica no puede volver al material a su posición original. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que va a un punto que la fuerza elástica no va a poder vencer a la fuerza aplicada y superamos ese límite y rompemos el elástico. El límite elástico, chiquillos, va a depender de cada resorte y entre mayor sea, más va a aguantar fuerzas sin romperse. Eso es lo que permite tener distintos tipos de elásticos, distintos tipos de resortes que van a soportar diferentes fuerzas y, por lo general, el límite elástico es mayor cuando el material es más resistente, más grueso, es un material más sólido. La fuerza elástica, chiquillos, está asociada a la constante de elasticidad del cuerpo. ¿Cuál es la constante de elasticidad? ¿Cuánto puede deformarse el resorte? ¿Cuánta fuerza aguanta sin romperse? Esa es la constante de elasticidad. Es cuánta fuerza puede aguantar sin romperse el elástico. Y la fuerza elástica va a estar asociada a la deformación producida. Es decir, entre más se estira el resorte, más fuerza hay que hacer para que vuelva a su forma original. Porque si nosotros estamos estirando más el resorte, es porque le estamos aplicando mayor fuerza para estirarlo más y más. Entonces, la fuerza elástica, chiquillos, se va a determinar como el negativo, el contrario, porque es opuesto, de la constante por la deformación. Ese delta X significa cuánto varió el largo del resorte. Eso se refiere con la deformación. Supongamos, chiquillos, que este elástico mide naturalmente, o sea, sin hacerle nada, debe estar aproximadamente midiendo unos 10 centímetros, más o menos. Si mide 10 centímetros naturalmente, y yo lo estiro hasta los 15, ¿cuánto se deformó? ¿Alguien me podría decir? Si el elástico medía 10 centímetros y lo estiré hasta que quede 15, efectivamente la deformación fue de 5 centímetros. Es decir, se alargó 5 centímetros respecto a su largo original. Entonces, por ejemplo, si el elástico midiera 30 centímetros y se estira hasta los 48, de 30 a 48, es decir, que se deformó
18 centímetros. Es decir, cuando hablamos de la deformación, no nos referimos a cuán largo quedó después de estirarlo, sino que cuánto se alargó, que no es lo mismo. No es lo mismo ver cuán largo quedó a que cuánto se alargó. Es decir, si se alargó 4 centímetros el resorte, esa fue su deformación. Es decir, cuánto más dio el resorte, por así decirlo. Y la constante de elasticidad, chiquillos, que siempre va a estar presente, que se mide en newton partido por metro. Es un valor constante que va a estar determinado por cada material elástico y que se los voy a entregar. Es decir, ustedes pueden que lo conozcan o lo tengan que despejar. Pero lo importante es saber, chiquillos, que la fuerza elástica depende de estas dos, de la constante y de la deformación del material. Es decir, cuánto se alargó, o bien también podemos encoger un resorte, se ve más en los resortes. Cuando uno aprieta un resorte, también siente esa presión, porque también hay una fuerza elástica. Es decir, se achique o se alargue, debemos ver cuánto cambió su longitud original, su largo natural se le llama. Veamos un ejemplo, chiquillos, de esto. Damos inmediatamente un ejemplo resuelto de este tipo de fuerza elástica. Lo importante es tener claro, chiquillos, que una de las cosas que uno generalmente siempre, uno de los errores más frecuentes cuando se calcula fuerza elástica, es que no caemos en lo que es la deformación, porque generalmente el error que muchos cometen es que anotan como deformación el largo final. No, la deformación corresponde a cuánto cambió su longitud, es decir, cuánto se alargó o cuánto se achicó. Entonces, veamos un ejemplo. Un resorte grueso mide 0,45 metros. Luego de colgarse un objeto, este se estira hasta llegar a un largo de 0,68 metros. Determine la fuerza elástica en este caso con esa constante elástica. Esa es la constante elástica del resorte. Entonces, nos venimos para acá. Tenemos la constante, la da la información del ejercicio, que sería de 2400 newton partido por metro. Y nos falta la deformación. ¿Alguien me podría decir cuánto es la deformación de este resorte? De este resorte grueso. Perdón, borré el... Ahí sí, se me fue la diapo. Para que lo puedan... Ahí sí. ¿Cuánto se deformó este resorte, chiquillos? ¿Cuánto fue la deformación de este resorte sabiendo cuánto medía y cuánto quedó después de colgarle un objeto? 0,23. ¿Están todos de acuerdo, chiquillos, que es 0,23 metros? ¿Están todos de acuerdo, chiquillos? Ya, si está, con que uno me diga que sí, me basta. Pero el tema es que, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos esta deformación? Tenemos que restar el largo final menos el largo inicial. O sea, ver cuántos metros, en este caso, cambió su deformación. Entonces, ¿qué nos piden primero en la letra A? La fuerza elástica en este caso. Nos piden entonces la fuerza elástica. Sería entonces, la fuerza elástica sería menos la constante por la deformación. Nos dan, entonces, sería, voy a agrandarlo para que se vea mejor, y sí, sería menos la constante, que es 2400, por la deformación, que sería 0,23. Entonces, multiplicamos ambos datos, ahí sí, multiplicamos ambos datos y tenemos como resultado que la fuerza elástica para esta situación sería de menos 552 newton. La fuerza elástica sería de menos 552 newton. Entonces, aquí lo que podría complicar un poquito, lo que podría detenernos un poco en el desarrollo es la deformación, pero como bien se dieron cuenta, ya lo pudieron notar, esa deformación queda dada por la diferencia entre el largo original y el largo que llegó a tener el resorte luego de colgarle este objeto. Entonces ahí tenemos el cálculo listo y directo para sacar. Y nos queda una más, nos queda la letra B. Si cambiamos el resorte por uno de constante, vamos a colocar acá como otro resorte, este es el primer resorte, este es el segundo resorte, lo cambiamos por uno de 4500 newton partido por metro.
y la fuerza elástica se reduce a la mitad que esta, ¿cuál es la deformación de este resorte? Entonces, ahora entonces la fuerza elástica va a ser la mitad de lo que fue antes, es decir, va a ser la mitad de 552. Vamos a agrandarlo, chiquillos. Entonces, ¿qué información tenemos, chiquillos, acá? ¿Qué información? Ahí sí. ¿Qué información tenemos acá? Que ahora la nueva constante elástica para la segunda situación, para la situación de la letra B, es que cambiamos el resorte por uno de 4.500 newton partido por metro. Y que ahora la fuerza elástica es la mitad de lo que fue delante. Es decir, que la fuerza elástica se reduce a 276 newton. A menos 276 newton. Entonces, ¿qué nos piden ahora? Nos piden la nueva deformación. Es decir, vamos a colocar nuevamente la expresión menos la constante por la deformación. ¿Y qué vamos a tener ahora? Tenemos la fuerza elástica, tenemos la constante, nos falta la deformación para este nuevo resorte que estamos observando que tiene estas características, que tiene mayor constante elástica y que la fuerza elástica de este se redujo a la mitad. Entonces, colocamos esos datos en la expresión y despejamos. La fuerza elástica, chiquillos, es de menos 276. La constante ahora es de menos 4.500. Y multiplicamos por la deformación. Porque la fuerza elástica siempre es negativa. Acuérdense que dijimos que la fuerza elástica siempre es negativa. Entonces, asumimos inmediatamente que es negativo acá. ¿Se entiende, Laurita? Ya. Entonces, como hay dos negativos, los hacemos positivos. Y como tenemos que despejar la deformación, este que está multiplicando pasa a la derecha, perdón, a la izquierda, pasa dividiendo. Dividimos entonces 276 dividido 4.500 y obtenemos entonces la nueva deformación. Dividimos eso por 4.500 y nos da que el resorte se deformó 0,06 metros. Entonces, interpretemos, quedaron medio raros los dibujos, la letra acá abajo la vamos a arreglar un poquito para que se vea mejor. Ahí sí. Chiquillos, interpretemos esta situación. Si nos ponemos a revisar, la constante elástica ahora es mayor, es decir, el resorte aguanta más a la deformación, es decir, una constante elástica más grande significa que el resorte se deforma menos cuando se le aplica fuerza. Entonces, ¿y cómo lo vemos? Como esta constante elástica es más grande, la deformación ahora es bastante más pequeña comparada a la deformación para el otro resorte. Entonces, si se dan cuenta, se forma una relación directa, es decir, a mayor constante, menor va a ser entre más chica sea la constante, más se deforma el resorte. Perdón, hay una relación inversa. Es decir, a mayor constante elástica, menor deformación. A mayor constante, menor deformación. ¿Se dan cuenta? Hay una relación inversa. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un rato, la constante elástica determina qué tanto se puede deformar o no el resorte. Si tiene una constante alta es porque el resorte se deformaría menos. Y al deformarse menos, tenemos mayor fuerza elástica porque hay mayor resistencia a que el cuerpo pierda su forma original. Entonces, ahí vamos viendo la relación. Mayor constante elástica, mayor fuerza elástica, pero ¿qué significa que haya mayor fuerza elástica? Que hay menor deformación del resorte. Porque recuerden que la fuerza elástica va de la mano con el resorte, no con la fuerza que se le aplica al resorte. Así que ahí tienen que tener claro esa relación como inversa que se genera en el caso de la fuerza elástica. Pero lo importante, siempre es negativa la fuerza elástica y siempre vamos a tener que tener cuidado, chiquillos, con la deformación. Nunca la deformación corresponde al largo final, sino que va a corresponder a cuánto cambió desde su largo original hasta su largo final. Es decir, de 0,45 cambió a 0,68 su largo. Es decir, la deformación, como bien lo pudieron notar,
era de 0.23. Así que mucho ojo ahí porque una de las grandes confusiones que se generan cuando se resuelven estos ejercicios de fuerza elástica es la deformación, porque es el dato que siempre cuesta un poco identificar. Y como recuerden el dibujo, la situación aquí con el resorte con las flechitas, siempre que aplicamos fuerza para un lado, la fuerza elástica se va a aplicar en sentido opuesto. Bien, chiquillos, esa era la última fuerza que nos faltaba por revisar, la única que nos faltaba por ver, complementando un poco a las demás fuerzas que estuvimos trabajando. Así que quedo atento a las preguntas que puedan tener ahora, chiquillos, los comentarios que puedan tener, si quedó claro o no. Prestemos estos minutos que quedan para resolver las dudas de la clase de ahora. Esta materia, chiquillos, es la que va a entrar en la guía, junto a las fuerzas que vimos hoy, más la elástica que nos faltaba. Todas ellas entran en la guía que tendrán que trabajar dentro de estas semanas. Así que, chiquillos, ¿tienen alguna duda? También me comentan si es que quedó claro lo que acabamos de ver. Me van comentando, chiquillos, si quedó claro, ¿hace alguna duda? Aprovechen este ratito que nos quedan los últimos minutos de clase. Profe, en la división los dos datos eran negativos, pero queda el resultado en positivo, ¿cierto? Sí, Laurita, ¿por qué? Porque negativo con negativo, se hace positivo. Por eso se cambia el cambio negativo hace positivo. Menos con menos es más, no se me olvide eso. Jerry, que estés bien, nos vemos en la próxima clase. Entonces, es por eso solamente, Laura. De nada. Y yo lo demás, quedó claro la materia de hoy. Fue más que nada un repaso de los contenidos anteriores. Y también agregar esta última fuerza que nos faltaba para trabajar. Así que, si no hay más dudas, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, para que puedan ir a descansar y también a comer algo. Así que, cuídense harto, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a resolver la guía, las dudas de la guía, así que para que empiecen ya a revisarla, a mirarla, con las clases que van a estar subidas mañana, las clases, tanto de la clase antes del receso como la de hoy, van a estar subidas el día de mañana en la tarde, para que la puedan ir a revisar en el canal de YouTube. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana y cuídense harto. La guía no está, Nico, voy a avisar al tiro para que la suban entonces, porque solamente debe estar en eso ahora. Así que eso, chiquillos, cuídense harto y nos vemos la próxima clase. Que estén bien, chiquillos.